Iniciamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a compartir la pantalla entonces para que podamos ir siguiendo la plática de este día. Bien, nos queda muy poquito, nada más lo que es esta diapositiva del cuarto mandamiento para ver los deberes de otros superiores. Los deberes de los pastores de almas, es decir, de los sacerdotes, obispos, etcétera, son, en primer lugar, instruir a los fieles en las verdades de la fe y en el cumplimiento de sus deberes. Por eso, el derecho canónico marca que se tiene que dar el catecismo para adultos, que se tiene que dar esa instrucción a los fieles para que puedan ellos tener, pues, el conocimiento suficiente para poder permanecer en la fe, para poder cumplir con sus deberes como católicos y que de esa manera pues puedan tener los medios suficientes para su perfeccionamiento espiritual y su salvación eterna. También tienen que administrar los sacramentos como medio de santificación que son. Entonces, un sacerdote está obligado a administrar todos los sacramentos que sean necesarios si hay una petición ordenada de parte de la gente. Pudiera darse el caso de una persona que tiene la intención de confesarse, pero por ejemplo, pues habla a deshoras, lo busca el sacerdote de manera intempestiva, podemos decir, y entonces en ese caso, pues el sacerdote podría llegar a negarse. Sin embargo, si es de manera ordinaria que el fiel busca el sacramento de la confesión, pues obviamente el sacerdote estaría obligado a administrar ese sacramento, a confesar a la persona. Y pues eso vale para los demás sacramentos. Obviamente hay sacramentos donde se requiere una preparación, como es en el caso del bautismo, la confirmación, la primera comunión, las personas que van a contraer matrimonio. Entonces tienen que instruirse primero para que puedan luego administrarles el sacramento. ¿Sí? Entonces son de los detalles que se tienen que tomar en cuenta, pero pues un deber del sacerdote es administrar esos sacramentos. También combatir con prudente celo los vicios y escándalos. Cuando ve problemas dentro de la feligresía, pues uno tiene que actuar, tiene que hablar primero como lo marca nuestro Señor Jesucristo, en privado con la persona, tiene que aconsejar, tiene que recomendar. Si se ve que la persona no escarmienta, no cambia, pues entonces se busca alguna otra persona, puede ser otro sacerdote, por ejemplo, para poder en base a eso estar al pendiente de lo que le está instruyendo el sacerdote, o pudiera llegar a darse el caso de que se tiene que denunciar el caso completamente a la feligresía con la intención de que pues no vayan a caer en ese tipo de errores o fallas en los que está incurriendo. Entonces, para evitar esos vicios y escándalos, el sacerdote tiene que estar muy al pendiente de su feligresía. Tiene que, obviamente, orar por ellos. Es bueno que conozcan que las misas de los domingos y fiestas de precepto son misas que el sacerdote está obligado
a celebrar, se dice pro populo, es decir, por el pueblo o por la feligresía. Entonces, esas misas las celebra el sacerdote por toda su feligresía que le está confiada y no debe de recibir un estipendio de esa celebración de la misa. Aparte de esas misas que son los domingos y fiestas de precepto, como son la Asunción de la Virgen, Navidad, etcétera, hay otras fiestas que son fiestas de precepto suprimidas, que anteriormente eran fiestas obligatorias para los fieles, se les quita esa obligación, pero el sacerdote queda todavía con la obligación de celebrar pro populo en esos días, como pueden ser, por ejemplo, en aquellos días que son las fiestas de los apóstoles, ¿verdad? No tenemos, por ejemplo, la fiesta de Santiago el Mayor, que sea fiesta de precepto, que la gente tenga que asistir a misa, pero el sacerdote sí tiene que celebrar pro populo, sí tiene que celebrar por la feligresía. Marca la teología que el sacerdote debe celebrar todas las misas del domingo, o si son varias misas en las fiestas de precepto, tiene que celebrar la misa, todas las misas pro populo. Con una de ellas cumple con el precepto, cumple con la obligación que tiene el sacerdote de celebrar pro populo, pero aún así todas las demás misas tienen que ser pro populo porque se tiene que estar viendo por la salud espiritual de los fieles. Solamente en caso de alguna razón de necesidad, pues el sacerdote pudiera celebrar por otra intención, pero lo correcto, lo ordenado es que el sacerdote, todas las misas que se celebren en esos días, sean misas pro populo, misas celebradas por los fieles. Entonces, de esa manera está el sacerdote rezando por ellos. También lo puede hacer a través del rezo del Santo Rosario, el breviario que reza uno todos los días, etcétera. Entonces, encomendar a su feligresía a esas oraciones. Darles un buen ejemplo. Obviamente el sacerdote tiene que tener una vida digna, tiene que ser una vida ejemplar, una vida edificante, la que esté llevando para poder dar ese buen ejemplo a los fieles, que no se tenga motivo de escándalo, porque luego es muy fácil que un feligrés diga, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto si el padre hace esto otro, verdad? Que está mal. Entonces, aquí es importante que el sacerdote asuma esa responsabilidad de estar dando un buen ejemplo a los fieles. Yo aconsejo que cuando los fieles llegan a ver algo que no es edificante, algo que implica un mal ejemplo, que se acerquen con el sacerdote para hacer el comentario de manera privada, con toda caridad, mostrando que pues se les hace raro que estén viendo que actúa de esa manera, que tiene esa conducta, que cayó en determinada falta, etcétera. Porque hay ocasiones en que como decimos, la perspectiva que se tiene puede ser diferente, el pensamiento, el conocimiento puede ser distinto y no están en lo correcto. Entonces, el sacerdote les puede decir, es que las cosas no son así, son de esta manera, y de esa manera también pues la persona puede salir del error y no quedarse con un prejuicio en contra del sacerdote. Solamente que se viera que es una situación delicada, que el sacerdote no se corrige con eso que se le ha recomendado, pues entonces es importante acudir con el obispo para que el obispo es el que tenga que corregir esa situación. Pero decimos, realmente no debiera darse ese caso porque el sacerdote debe estar consciente de esa obligación de dar un buen ejemplo a los fieles. También asistirlos en sus necesidades espirituales y temporales. Hay ocasiones en que se presentan problemas económicos, materiales con algunos fieles, entonces el sacerdote tiene que estar al pendiente, ya sea para directa o indirectamente ver si le puede brindar la ayuda necesaria, y pues sobre todo, como decíamos, en las necesidades espirituales. Es muy importante y siempre se lo recalco yo mucho, cuando un enfermo no puede asistir por su enfermedad a la iglesia, es momento en el cual es necesario hablarle al sacerdote para que el sacerdote vaya a la casa de ese feligrés, de ese enfermo, y pueda brindarle la atención. No se esperen hasta que el enfermo
esté grave o que esté inconsciente, poquito peor. No, ya una vez que no puede asistir a la iglesia, hay que pedir al sacerdote que vaya y le dé un seguimiento. Las oraciones, los sufrimientos, los dolores que tiene una persona que está enferma pueden ser de mucho fruto espiritual, tanto para ellos como para otras personas. Entonces, se les puede motivar a esas personas a rezar por otros enfermos, a rezar por presos, a rezar por moribundos, etcétera. Entonces, incluso hablar de las vocaciones sacerdotales, religiosas. Entonces, puede ser, como decía, muy fructífero ese dolor por el que está pasando la persona. Entonces, es importante que se les brinde esa atención, pero muchas veces la feligresía puede ser muy amplia, muy grande, y entonces el sacerdote ni siquiera llega a darse cuenta de esas personas que necesitan esa atención espiritual. Por eso los familiares, los amigos, pues son los que tienen que señalar al sacerdote, y ya el sacerdote verá la prudencia de poder acudir, porque hay ocasiones en que no quieren o no quieren los familiares, ver qué es lo que se tiene que hacer en el caso respectivo, ¿verdad? O a lo mejor no es tan grave el caso como se está pensando. Allí simplemente se le tiene que comentar al sacerdote para que el padre a su vez pues pueda tomar la medida respectiva en ese caso, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto a los deberes de los pastores de almas. Los deberes de los superiores civiles, gobernantes, por ejemplo, son velar por la felicidad de los súbditos y la prosperidad de la nación en las cosas confiadas a su cuidado. Entonces, un gobernante tiene que estar al pendiente, fíjense, incluso de la felicidad relativa que se puede alcanzar en este mundo. Entonces, es decir, que tenga oportunidades, que tenga un buen medio de vida, que tenga pues los medios suficientes para estar tranquilo, para tener cierta comodidad. Todo eso lo tiene que ver el gobernante. Tiene que obrar en todo de acuerdo con la justicia y desempeñar su cargo con moderación y prudencia. Tiene que actuar justamente, tiene que ser imparcial en la impartición de la justicia y a actuar con la debida prudencia para que se pueda pues gobernar correctamente. Tenemos nosotros el ejemplo de Salomón, como Dios nuestro Señor le pide que, o mejor dicho, le dice que pida a él lo que quiera cuando va a ser gobernante, y él pide, Salomón, pues tener esa justicia para poder gobernar correctamente, tener la sabiduría adecuada para poder dirigir de una manera correcta a sus subalternos, etcétera. Entonces, Dios nuestro Señor se complace en eso porque no ha buscado bienes materiales, sino la sabiduría para gobernar correctamente, y por eso también le da esos bienes. Como decimos continuamente la frase de nuestro Señor Jesucristo: buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Entonces, ahí en ese caso ya podemos nosotros señalar cómo en Salomón en particular pues se cumple perfectamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, una vez que terminamos ya con el cuarto mandamiento, pasamos al quinto mandamiento. El quinto mandamiento es: no matarás. Hacemos el señalamiento de que el no matarás no significa nada más no quitarle la vida física a una persona. Significa también el no causar una agresión, el no dañar a otra persona, el no causarle ese daño ni siquiera moral o espiritualmente. Entonces, la muerte no es únicamente la muerte física. ¿Por qué lo decimos esto? Porque hay personas que se confiesan y desgraciadamente, pudiera decir hasta con cierto cinismo, dicen: Padre, he pecado contra todos los mandamientos, menos contra el quinto, porque supuestamente no han matado. Pero ya preguntándoles uno, pues se da cuenta de que sí ha cometido pecados contra el quinto mandamiento. Entonces, para que sepamos que no se trata nada más de la muerte física. ¿Qué vemos sobre este mandamiento?
Prohíbe el suicidio, el homicidio, el duelo y la mutilación del cuerpo. Nos prohíbe igualmente el odio, la maldición y el escándalo, que son pecados contra la caridad. Entonces, aquí vemos realmente todo lo que encierra este mandamiento. El suicidio, que es quitarse la vida a uno mismo, el homicidio, quitarle la vida a otra persona, el duelo, cuando se ponen de acuerdo para tener una lucha a muerte, a ver quién es el que queda vivo, y la mutilación del cuerpo, que tristemente en la actualidad lo vemos mucho eso, ¿verdad? Personas que de alguna forma o de otra se mutilan a través de expansores, piercings, etcétera, muchas cosas que desgraciadamente están proliferando en la actualidad y que son realmente desastrosas, ¿verdad? Que muestran el nivel de moralidad que tiene nuestra sociedad en la actualidad. Y pues obviamente si se prohíbe eso, también se nos prohíbe el odio, la maldición y el escándalo, ¿sí? Causar daño moral o espiritual a otras personas. ¿Cuáles son los principios en los que nos basamos? En primer lugar, en general, atentar contra la vida propia o ajena es un grave abuso contra los derechos de Dios, dueño exclusivo de ella. Entonces, este primer principio es muy importante porque la vida no nos pertenece, la vida le pertenece a Dios nuestro Señor. Nosotros no pedimos venir a este mundo. Realmente Dios nuestro Señor nos dio la vida porque Él quiso. Entonces, si Él nos dio la vida, Él es el que nos las debe quitar. No nos corresponde a nosotros ni quitarnos la vida a nosotros en lo personal, ni quitársela a otra persona. Entonces, aquí vemos realmente que no puede uno caer en el suicidio quitándose la vida, no puede quitarle la vida a otra persona, como es en el caso del aborto a un bebé, a una criatura recién concebida, y no puede quitarle la vida en la eutanasia a personas enfermas, a personas ancianas, etcétera. Entonces, allí no se puede hacer eso. Hace poco salió una noticia, no me acuerdo si se los había comentado ya en otra ocasión, de una persona que necesitaba como una especie de silla elevador para poder subir las escaleras de su casa, que era una competidora paralímpica, entonces, o ex competidora paralímpica, y ella estaba pidiendo continuamente que se le diera por parte del gobierno de la silla que necesitaba, que era un servicio al cual ella tenía derecho, y batallaba mucho porque no se le atendía en esa necesidad. Y la persona que, entre comillas, la atendía, en una de esas ocasiones le dice que no puede atenderla con eso, pero que sí puede atenderla para ayudarle a morir, es decir, a practicarle la eutanasia. Entonces, obviamente se molestó mucho aquella ex competidora y pues señaló la noticia públicamente para que se viera lo que estaba pasando y que veamos nosotros cuál es la sociedad en que estamos viviendo, ¿verdad? ¿A qué nos estamos enfrentando en la actualidad? No se le da una ayuda para que pueda tener un mejor modo de vida a aquella persona, pero sí se le pretendía supuestamente ayudar en que se muriera ya, como diciendo, pues para que ya no esté molestando, ¿verdad? Para que ya no esté dando lata. Entonces, a eso desgraciadamente nos enfrentamos en la actualidad. Por eso es importante este principio. Nadie puede atentar contra la vida propia o ajena. Es un derecho que le corresponde exclusivamente a Dios nuestro Señor. Dios nos da la vida, Dios nos la quita cuando Él lo considere necesario o correcto. En particular, además, vemos que el suicidio es un grave mal contra sí mismo, ya que el suicida precipita su alma a eterna condenación. Pudiera darse el caso de que una persona que intenta suicidarse o que se suicida, en el último instante pudiera tener un arrepentimiento perfecto. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Bien difícil, ¿verdad? Ordinariamente no es así, pero Dios solamente sabe, ¿verdad? Su misericordia es infinita. Entonces, ordinariamente una persona que se quita la vida, ese pecado es tan grave que pues
amerita la pena de condenación eterna. La Iglesia castiga al suicida privándolo de sepultura eclesiástica, a menos que se dude de la realidad del suicidio o se pruebe que el suicida tenía turbado el uso de razón o alcance a dar muestras de arrepentimiento. Explicamos esto. ¿Qué significa privar de sepultura eclesiástica? Significa que el sacerdote que atiende un caso así, donde una persona se ha suicidado, no se le puede rezar las exequias, no se le puede celebrar misa de cuerpo presente, no se puede bendecir la sepultura donde va a ser enterrada la persona. Eso no se puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? No porque diga ya se condenó, sino porque es prácticamente para toda la demás gente, para que puedan escarmentar, como decimos, en cabeza ajena, para que sepan perfectamente que eso no es correcto, que no se debe hacer, que uno no debe quitarse la vida. Entonces, que se vea la gravedad de la falta que se está cometiendo y que nadie se atreva a hacer lo mismo. Entonces, esa es la pena que se da. Privarle, se dice, de sepultura eclesiástica, que embona todo lo que dijimos ahorita. Pero pudiera darse el caso de que simplemente es un rumor, no hay la seguridad de que se haya suicidado. Entonces, ante la duda, se le pueden dar todos los beneficios a la persona, o que se pruebe que estaba turbado del uso de razón, es decir, por ejemplo, personas que pasan por una depresión orgánica, no por una depresión anímica, que ordinariamente pues algo un poco más controlable, pero sí pudiera ser una depresión orgánica donde la persona requiere de medicamento para poder tener una estabilidad. Pudiera darse el caso de que se le olvidó tomar el medicamento y pues eso causó el desenlace fatal del suicidio. En ese caso, se analiza la situación y se ve que pasó eso. Bueno, pues allí se le brinda la sepultura eclesiástica. O pudiera darse el caso de que no murió inmediatamente, que queda todavía agonizando y que en ese lapso pide que se le lleve a un sacerdote, pide perdón a Dios nuestro Señor, algo así por el estilo pudiera darse el caso. Entonces, en ese tipo de situaciones, sí se le puede brindar entonces la sepultura eclesiástica. Pero así decimos, la regla de manera general es, en caso de suicidio, no se brinda la sepultura eclesiástica. ¿Ok? Bien, siguiendo con los principios. El homicidio es un grave mal contra el prójimo porque lo priva de la vida corporal, el mayor bien natural que Dios nos ha concedido. Dios nuestro Señor nos ha brindado ese bien. Es un bien humano, un bien natural que nos da, que es la vida. Tenemos que valorarlo, tenemos que apreciarlo y por lo mismo es un grave mal el que le quitemos ese bien a nuestro semejante. El aborto es un pecado gravísimo porque son los padres quienes asesinan a sus hijos. Imagínense si a una persona desconocida, a una persona que catalogamos como nuestro enemigo, no es correcto quitarle la vida, pues menos cuando se trata de los propios hijos. Allí en ese caso es el pecado muchísimo más grave que implica la pena de excomunión. Una persona que practica un aborto, que se somete a un aborto, que aconseja o acepta un aborto, todas las personas que participan dentro de un aborto, esas personas caen en la pena de excomunión. Entonces, decimos, cuando los padres asesinan a sus hijos, es cuando están más indefensos, más vulnerables sus hijos, y pues desgraciadamente allí le están privando de la vida. Hay una narración que se hace, una historia que se cuenta de un médico que atiende a una persona, a una mujer, que va con su hijo y le dice que está embarazada y entonces le pide al médico que le ayude a abortar. El médico le dice que no es correcto eso, ella insiste en que no tiene las condiciones económicas, no está bien preparada para poder
encargarse de un hijo, etcétera. Entonces que ella quiere abortar. Y el doctor le dice, bueno, ¿y por qué no, en lugar de matar al bebé que lleva en su vientre, por qué no le quitamos la vida al hijo más grande que tiene? Y pues escandaliza a la mujer de aquella propuesta que le hace el doctor y le dice, pues debe gastar más con este hijo que está más grande, la escuela, los cuadernos, la comida, la ropa, etcétera. Entonces, pues le conviene más de hacerse de este que del chiquito. Entonces, le muestra realmente la barbaridad que estaba pidiendo aquella mujer con esa situación del aborto y que no había realmente razón que justificara el pedir ese aborto. Entonces, entra en ese grave mal que es contra el quinto mandamiento. El duelo participa de la malicia del homicidio y del suicidio, porque la persona va con el ánimo de quitarle la vida a otra persona, pero también sabe que está arriesgando su propia vida, que puede perder su vida en ese duelo, ya que en él nos exponemos a matar o a que nos maten. Tiene también pena de excomunión y se ve en privado de sepultura eclesiástica, igual como lo decíamos en el otro caso. Aquí lo que tenemos que ver es que afortunadamente estos casos de duelo han disminuido muy considerablemente. Antes, hace algunos años o siglos, era muy común que nos encontráramos con esos casos, que hubiera personas que supuestamente por el honor se batieran en duelo. No solamente los duelistas, sino los llamados padrinos, porque hasta eso llevaban padrinos como testigos del duelo, también ellos caían en la pena de excomunión. Entonces, se ha ido dejando de lado eso, gracias a Dios, y pues de todas maneras necesitamos conocer la doctrina de la Iglesia sobre el pecado en el que se incurre y la pena que conlleva, que es la pena de excomunión. La mutilación es igual pecado porque atenta contra el propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Por eso lo hemos recalcado en otras ocasiones. No solamente tenemos que ver por nuestra alma, también tenemos que ver por nuestro cuerpo, por nuestra salud, porque es templo del Espíritu Santo. Lo mismo vamos a dar cuentas de nuestra alma que de nuestro cuerpo. Entonces, no podemos descuidar nuestro cuerpo, por eso las mutilaciones pues también implican caer en pecado contra este quinto mandamiento. Por otra parte, todos esos tres pecados son también, en primer lugar, un grave escándalo contra la sociedad, pues son ocasión de otros pecados semejantes, tanto porque la misma persona que cae en pecado puede seguir cometiendo más pecados, se facilita más el caer en otros pecados, como porque se está causando escándalos, se está provocando que otras personas lo vean como muy común, lo vean como algo correcto en ciertas condiciones y que puedan también ser motivados para caer en ese tipo de pecados. Y es, por otra parte, una grave falta contra la familia, a la cual sumen en la tristeza y deshonra. Sea la propia cuando se trata del suicidio, ¿verdad? Que causa un trastorno, causa un dolor, una deshonra, una tristeza en la familia, como qué es lo que le estamos causando a los familiares de la persona a la que le quitamos la vida. Entonces, estamos atentando contra la familia gravemente. Por eso, también en ese sentido se incurre en pecado. Ahora, ¿cuáles son los casos en que está permitido dar la muerte? Hay ocasiones en que sí llega a ser permitido quitarle la vida a una persona, pero son casos muy excepcionales que tenemos que señalar. En primer lugar, en legítima defensa. Para que se hable de una legítima defensa, necesitamos dos condiciones. En primer lugar, que se trate de defender la vida o un bien muy importante. Por ejemplo, la integridad corporal, la castidad, una notable cantidad de dinero, etcétera. Si es algo superficial, si es algo secundario, pues obviamente allí no habría legítima defensa porque no hay proporción entre la vida y aquello que se está peleando, aquello que se está defendiendo. Tiene que ser algo muy importante. Y en segundo lugar, que el mal amenace actualmente
y no se pueda repeler de otra manera. Que el mal amenace actualmente, es decir, en este momento, que sea algo que está sucediendo en este momento, no que pasó ya hace tiempo y ahora se me ocurre defenderme. Ya no hablamos de legítima defensa. Y que no se pueda repeler de otra manera. Si yo puedo denunciar, puedo demandar a la persona, tengo que tomar ese recurso. No puedo recurrir como legítima defensa a quitarle la vida a la otra persona. Por eso, no podemos matar al injusto agresor, primero, cuando la agresión ya ha pasado, cuando ya fue algo de hace tiempo o algo que ya no es en ese momento, ya en ese caso no se puede quitar la vida a la otra persona. Y cuando se le puede repeler de otra manera. Así, no hay derecho de atacar cuando uno puede defenderse huyendo, pidiendo auxilio, etcétera. Me puedo retirar, puedo hablarle a otras personas, puedo pedir auxilio, puedo llamar a la policía. Tengo que recurrir a esos medios. No puedo entonces hacerlo quitándole la vida a la otra persona, al otro sujeto. Ni hay derecho de matar cuando uno puede contentarse con herir al injusto agresor. No es posible que la persona venga, por ejemplo, a asaltar mi casa, que no traiga armas, que no las vea yo esas armas y que yo saque una pistola y le dispare, ¿verdad? No podría hacerlo. No hay una equiparación entre la forma en que se me pretende atacar y la forma en que yo estoy repeliendo ese ataque. Entonces, en ese caso sería injusto causar ese daño de quitarle la vida a la otra persona, aun y cuando es un injusto agresor, ¿verdad? Pero me está agrediendo hasta cierto punto. No puedo yo sobrepasar ese nivel. En tercer lugar, uno no puede adelantarse a atacar a un hombre sospechoso fuera del caso en que su intención de atacarnos sea manifiesta y uno corre el riesgo de perder la vida si no previene la agresión. Si no es en esas condiciones, pues no podemos adelantarnos, ¿no? Aquella persona no me ve bien, pues a lo mejor me puede querer matar, entonces mejor lo mato antes. Pues no, ¿verdad? Es una deducción a priori, es una deducción que se hace sin los elementos suficientes, sin fundamentos para poder tomar esa deducción. Entonces, no podemos hacerlo de esa manera, ¿sí? Fíjense, aquí podemos nosotros comentar lo que sucede con los desastres, desórdenes provocados por las feministas. Me he encontrado yo con personas que llegan inclusive a justificar todos los delitos en que incurren y muchas veces son asesinatos de otras personas, promueven el aborto, etcétera. Entonces, si nosotros vemos, en primer lugar, la postura de estas personas de defender el feminismo es, pero es que sí es cierto, se ha causado mucho daño a la mujer, se les ha quitado la vida, se les ha violado, etcétera. A ver, vemos nosotros en este caso, ¿la agresión ya ha pasado? Sí. Entonces ya no hay una legítima defensa. Ya no podemos decir que estamos defendiendo, que son agresiones pasadas. ¿Se puede repeler de otra manera? Sí. Se pueden hacer manifestaciones pacíficas, se pueden levantar demandas, se pueden hacer muchas cosas, pero no el causar una agresión. No podemos pasarnos agrediendo a todo mundo y decir, me estoy defendiendo. Definitivamente que no. Entonces, ni puedo decir, pues es que lo van a volver a hacer, entonces pues yo me adelanto también. No, no, no. Entonces decimos, aquí en este caso no se cumple con los principios de una legítima defensa. Estamos hablando de ataques, estamos hablando de abusos, estamos hablando de violencia y de asesinatos, homicidios como abortos. Así es de que por esa razón tenemos nosotros que ajustarnos a estos principios para que no caigamos en error. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, para que una obra sea buena, tiene que ser una obra buena en el origen, en los medios y en el fin, ¿sí? Entonces, si cuidamos de que todas esas cosas sean buenas, vamos entonces a hacer una buena obra.
Pero si una de esas cosas es mala, ya entonces, desgraciadamente, viciamos toda la obra. Toda la obra va mala. Entonces, es importante que lo conozcamos esto, porque como decimos, hay personas que se sienten justificadas o que justifican el que se realicen ese tipo de actos. Entonces, no, eso no se puede hacer. Que no haya ninguna mujer asesinada, de acuerdo, pero que tampoco haya ningún hombre asesinado, que no haya asesinatos, que no se actúe violentamente en contra de ninguna persona, mucho menos en contra de criaturas inocentes. Entonces, aquí para que podamos comprender mejor, podemos protestar, podemos demandar, podemos hacer muchas cosas, pero no podemos ponernos al mismo nivel causando daño a terceras personas. Siguiendo con los casos en que está permitido la muerte, podemos hablar también acerca de la guerra. La guerra es la pugna de un ejército contra otro ejército extranjero para reclamar un derecho o repeler al adversario. Entonces, obviamente hablamos de una guerra justa. Ahí es donde se nos llega a complicar un poquito para poder determinar que la guerra sea justa. Pero sí tenemos que tomar en consideración que cuando nosotros no tenemos los elementos suficientes para decir es justa o no es justa la guerra, la postura que se tiene que tomar es considerar aquella guerra como justa. ¿Por qué? Porque no me puedo detener sabiendo que se está atacando a mi país, sabiendo que se está violentando un derecho, cuando realmente se me está mandando llamar a la guerra, etcétera. Entonces, ahí en ese caso consideramos para nuestra tranquilidad de conciencia que la guerra es justa. Pero si plenamente, abiertamente vemos que la guerra es injusta, tenemos que buscar la forma de repeler la participación en esa guerra. Ponemos como ejemplo el de Cassius Clay, que se cambia el nombre por Muhammad Ali, que fue un boxeador de hace muchos años, el cual él, al asumir la religión no católica, sino la religión de el Islam, de los musulmanes, él considera que a la guerra a la que se le estaba llamando, creo que era la guerra de Vietnam, él se abstrae de esa obligación y él dice, mi religión no me lo permite y no lo puedo hacer. Lo castigaron de diferentes maneras, ¿verdad? Lo sancionaron por la comisión de boxeo, etcétera, pero a final de cuentas no fue a la guerra. Entonces, fue un boxeador muy famoso, no solamente por su carrera profesional como boxeador, sino también por esa actitud que tomó. Entonces, decimos, si en el caso de un musulmán, todas las cosas que pasan de cuestión de violencia, él se abstiene de participar en la guerra por considerarla injusta, pues con mayor razón nosotros como católicos debemos tomar en cuenta esto, ¿verdad? Hablar acerca de que la guerra tiene que ser justa, pero cuando la guerra es justa, pues obviamente estamos justificados no solo de participar en la guerra, sino también de, pues quitarle la vida a otra persona, ¿verdad? Porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados a que nos quiten la vida a nosotros, ¿sí? Para que la guerra sea lícita, debe tener tres condiciones. Debe ser decretada por la legítima autoridad, pues se trata de la defensa de los intereses públicos. Entonces, no es que a fulanito se le ocurrió y vámonos a la guerra, no. Tiene que ser una legítima autoridad la que decrete la necesidad de participar en esa guerra. Debe obedecer a una causa justa y grave. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos que participar en esta guerra? ¿De qué manera se nos está atacando? Y debe ser necesaria, esto es, que sea como el último remedio. Después de agotar inútilmente los reclamos pacíficos. Ya utilizamos todos los recursos, ya buscamos todos los medios para evitar que se presente el enfrentamiento físico. No lo logramos, ni modo. Entonces se considera como necesaria esa guerra y se puede participar en ella. Ahí en esas situaciones no habría ningún problema para participar.
dentro de esa guerra, como decimos. Entonces, son cosas que nos pueden ayudar para determinar un poquito más fácilmente lo que decíamos antes, que la guerra realmente sea justa, que no tengamos problema de conciencia de estoy participando en esta guerra y quizás en lugar de ser algo bueno lo que estoy haciendo, estoy cometiendo un pecado. En tercer lugar, hablamos acerca de la aplicación de la pena de muerte. Para que la pena de muerte sea justa, es necesario, sabemos de la pena de muerte, ¿verdad? Que en ciertos gobiernos, en ciertos tiempos, como un castigo, no solamente se da la cárcel, el hacer alguna obra pública, etcétera, sino que también se puede tener la pena de muerte. Entonces, pero para que se dé esa pena de muerte como justa, es necesario, en primer lugar, que se reserve para crímenes gravísimos. No porque me robé algunos panes, me van a aplicar la pena de muerte. Por supuesto que no. Entonces, tiene que ser para crímenes graves, claramente especificados en la ley, como es el asesinato, homicidio premeditado y la traición a la patria. Homicidio premeditado decimos porque puede ser un homicidio imprudencial, puede ser un homicidio involuntario. Entonces, moral, espiritualmente, incluso pudiera no ser ni siquiera pecado, pues no se le puede poner a esa persona una pena de muerte. Pueden ser accidentes en los que se llegue a participar que ocasionen la muerte de una persona. Entonces, en esos casos no se puede aplicar la pena de muerte, pero sí, cuando es un crimen gravísimo, cuando hay un asesinato, un homicidio premeditado y también cuando hay una traición a la patria. ¿Se acuerdan ustedes que en España, por ejemplo, los judíos estuvieron actuando en contra del mismo país, fueron ocupando ciertos cargos públicos que el gobierno de España les permitió y eso les dio la facultad para ponerse de acuerdo con los musulmanes para que invadieran? Y fueron 7 siglos que estuvieron invadiendo los musulmanes a España. Entonces, obviamente, pues es una traición a la patria para aquellos que atacan y se escandalizan de la Santa Inquisición, pues vemos todo el daño que estaban causando los judíos a, pues tanto a España como país, como a la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, por eso se vio la necesidad posteriormente de aplicar la Santa Inquisición para poder quitarse esa invasión por la que estuvieron pasando durante tanto tiempo y poder tener pues una libertad, ¿verdad? En lo que estaban ellos haciendo como país. Entonces, esa unificación que se dio de su país. Entonces, por eso decimos la traición a la patria puede ser motivo de la pena de muerte. También, en segundo lugar, que estos sean evidentemente probados, es decir, los crímenes. No es a partir de sospechas, no es especulaciones, rumores, no, que sean evidentemente probados. No es lícito matar a un criminal por propia autoridad, porque solo la autoridad pública puede ejercer la justicia vindicativa. Es decir, yo sé que fulanito cometió un asesinato. Ah, bueno, yo tengo el derecho de quitar la vida. No, tiene que ser la autoridad. La autoridad es la que tiene el derecho de aplicar la pena de muerte donde proceda. Aquí hay que tomar en consideración, creo que en este punto, el que sean delitos, crímenes evidentemente probados, es donde tenemos la mayor dificultad. ¿Por qué? Porque si hablamos de nuestro país, por ejemplo, nosotros sabemos perfectamente cómo se las gastan, ¿verdad? En cuánta gente tenemos en las cárceles injustamente, que hemos tenido casos de feligreses, por ejemplo, que han sido aprehendidos injustamente, que se paga para que sigan allí, para que los abogados defensores no estén ayudando en sus casos, para que se retiren de esos casos, etcétera. Imagínense entonces si tuviéramos la pena de muerte, cuánta gente no sería asesinada bajo esa pena de muerte injustamente. Entonces, por eso tenemos que ver, por un lado, la situación de que tienen que ser casos evidentemente probados para aquellos lugares, aquellos países
donde se aplica la pena de muerte. La realidad en el estudio que se hace sobre la pena de muerte, se ve que en realidad, por desgracia, no ha hecho que se disminuyan los graves delitos de los que hablamos, pero tomando en cuenta la situación moral, que es a lo que nos referimos en este curso, el país tendría todo el derecho de aplicar esa pena de muerte, ¿sí? En la práctica, ¿funciona o no funciona? Aparentemente no como nosotros nos pudiéramos imaginar o quisiéramos que funcionara, pero es un derecho que tiene el Estado, que tiene el gobierno, ¿ok? Entonces, ya una vez que vemos todo lo que corresponde al quinto mandamiento, nos pasamos al sexto mandamiento. Este sexto mandamiento es un poquito más largo. Vamos a verlo con cierto detenimiento porque, como sabemos a través de ciertas revelaciones, la mayor parte, San Alfonso María de Ligorio dice que el 99% de las personas que se condenan son a causa o con el pecado de impureza. Entonces son pecados cometidos en contra de estos mandamientos, sexto y noveno mandamiento. El sexto mandamiento nos dice, no fornicarás. Y el noveno mandamiento dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Si se fijan, el sexto mandamiento entonces prohíbe los actos de impureza, prohíbe los actos contra la virtud de la castidad. No fornicarás, no cometerás esta acción. Y el noveno mandamiento va más allá todavía. El noveno mandamiento nos prohíbe incluso los pensamientos o deseos de impureza. No desearás la mujer de tu prójimo. No quiere decir que en el noveno mandamiento nada más estén englobados los pecados de pensamiento en contra de la mujer. No, no, no. De la mujer del prójimo, refiriéndonos al mandamiento. No, hay todo lo que significan malos deseos, malos pensamientos que son de actos impuros, ¿verdad? Aunque no se llegue al acto, ya con el pensamiento o deseo es un pecado grave. Vemos nosotros, por ejemplo, cómo cuando nuestro Señor Jesucristo se le pregunta si es lícito el repudiar a la esposa, nuestro Señor Jesucristo dice que no es lícito, pero específicamente para el caso que nos atañe aquí, él dice que el repudiar a una mujer implica un pecado, pero aquella persona que ve con malos ojos, es decir, con malos deseos, a la mujer que ha sido repudiada, que ha sido rechazada, está también adulterando en su corazón. Entonces, nuestro Señor nos incluye ese término, adulterio de corazón, que podemos decir de deseo, de pensamiento. Entonces, todos los pecados de deseo o de pensamiento, pues entran también en este noveno mandamiento, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a tratar sobre estos sexto y noveno mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué nos manda el mandamiento o qué nos mandan estos mandamientos? La castidad. Vivir apegados a la pureza. Esa virtud que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para que podamos nosotros purificarnos, para que podamos nosotros, como se dice, asemejarnos a los ángeles y que de esa manera garanticemos con mayor facilidad nuestra salvación eterna. ¿Y qué es lo que prohíbe? Prohíbe la impureza. Vamos a ver su naturaleza, la naturaleza de la impureza, las causas que producen los pecados de impureza, la gravedad de la impureza de todos esos pecados, los efectos que produce el estar cometiendo los pecados de impureza y lo que puede ser más importante para nosotros, los medios para vencerla. ¿Ok? Entonces, pasamos a entrar en materia sobre la castidad. La castidad nos lleva a abstenernos de los placeres carnales. Es necesaria a todos de acuerdo con su estado. Así lo enseñan la razón y la fe.
Primero es el abstenernos de pecados carnales. Yo les digo siempre, tenemos 4 estados de vida: el celibato, la vida religiosa, la vida matrimonial y la vida sacerdotal. Prácticamente quienes tienen derecho al uso de la sexualidad son los del estado del matrimonio, pero allí es donde más pecados se cometen en contra de la virtud de la castidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se dejan llevar por esos placeres carnales, que no tienen un límite para esas acciones. Y entonces van buscando más y más y más, y de esa manera, desgraciadamente, llegan a ofender a Dios nuestro Señor. Pero también es importante que veamos que la castidad es necesaria a todos, absolutamente. Todos los seres humanos estamos obligados a guardar la castidad, independientemente del estado de vida que llevemos. Hay personas, cuando estaba yo de rector del seminario, que hacíamos los preseminarios, había jóvenes que me decían, padre, es que yo no tengo vocación porque no puedo guardar la castidad o no guardo la castidad. Y yo les decía, pues no sirves para nada entonces, ¿verdad? Porque en los 4 estados de vida se necesita de la castidad, tanto en el matrimonio como en la vida religiosa, el celibato, la vida sacerdotal, en todos los estados de vida. Entonces, es necesaria esta virtud de la castidad. No solamente estamos obligados a guardar la castidad, sino que nos es necesaria. Es necesario vivir en esa virtud de la castidad, cada quien de acuerdo al estado que tiene. Decimos, así lo enseñan la razón y la fe. ¿Cómo nos lo enseñan? La razón, pues para que haya orden y dignidad en el hombre, el espíritu debe predominar sobre la carne y los apetitos bajos. Entonces, para poder nosotros tener un orden en nuestra vida, tener dignidad como seres humanos, pues es el alma la que debe prevalecer sobre el cuerpo. Vemos nosotros el caso de Adán y Eva. Nuestro Señor los pone al frente de todo. Pueden hacer lo que quieran, disfrutar de lo que quieran, vivir en donde quieran, etcétera. Tienen todo el paraíso terrenal a su a su arbitrio, ¿verdad? Bajo sus propias condiciones. Adán le da el nombre a todos los animales, convivían con ellos, etcétera. Lo único que no podían hacer era comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Eso era lo único que no podían hacer. Cuando ellos comen de ese fruto es cuando se da ese desorden. A partir de ese momento entonces es donde tenemos nosotros que luchar para que nuestro cuerpo sea sometido al alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos con toda conciencia sabían que estaban desobedeciendo a Dios nuestro Señor. Pero ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz? ¿O qué le dice a su Padre Celestial? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la realidad es esa, que no sabemos todo lo que ofendemos a Dios, todo el daño que nos causamos nosotros mismos y todo lo que como consecuencia se presenta cuando se deja uno llevar por los pecados de la carne, los pecados de impureza. Entonces, para guardar esa dignidad personal, necesitamos someternos a la virtud de la castidad para poder tener ese dominio de nuestra alma por encima de nuestro cuerpo. La fe, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo, como lo hemos visto ya. La impureza entonces mancha tan nobles prerrogativas. ¿Cómo puede considerarse hijo de Dios alguien que está manchado por el pecado de impureza? Un pecado tan bajo, un pecado tan deshonesto, ¿cómo puede llevarnos a ser hijos de Dios nuestro Señor? ¿Cómo podemos estar unidos a nuestro Señor Jesucristo con ese pecado? ¿Cómo vamos a albergar en nuestra alma al Espíritu Santo cuando nuestro cuerpo no es ya el Espíritu Santo porque hemos dado lugar al mismo demonio? Le hemos dado cabida al demonio en nuestra alma, hemos
desterrado a nuestro Señor y hemos puesto un trono para el demonio por ese tipo de pecados. ¿Qué nos dice San Pablo? La fornicación y todo género de impureza ni aun se nombre entre vosotros como corresponde a santos. La carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 3. Entonces, fíjense cómo desdice de nosotros. La fe nos indica eso, que no podemos dejarnos llevar por los pecados de impureza, que no es digno de un hijo de Dios, de un miembro de nuestro Señor Jesucristo, de un templo del Espíritu Santo, caer en ese tipo de pecados. Y nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 8, nos dice también, bienaventurados los corazones puros, porque ellos verán a Dios. Entonces, nos hace el señalamiento de esa virtud de la pureza. Necesitamos vivir en esa pureza para poder aspirar nosotros a alcanzar a ver a Dios nuestro Señor. La impureza. ¿Cuál es la naturaleza de la impureza? ¿Qué podemos decir sobre ella? La impureza o lujuria es el pecado que se opone a la castidad, a esa pureza que decíamos, ¿verdad? Obviamente, la impureza se opone a la pureza. En los pecados impuros hay diversas especies, según las personas y actos que se cometan. Vamos a explicar esto. Hay que declarar en la confesión si la falta fue de pensamiento, deseo, palabra u obra. Podemos nosotros decir, cuando nos confesamos no podemos decir, Padre, cometí un pecado contra el sexto o noveno mandamiento. Padre, cometí un pecado de impureza, un pecado de lujuria, un pecado contra la castidad. No, revisten malicias distintas, son especies diferentes. Entonces tenemos que especificar, fue pecado de pensamiento, fue pecado de deseo, pecado de palabra, pecado de obra. Si se cometió a solas o con otra persona, ¿sí? Un pecado, desgraciadamente, que se dice mucho es, he caído en pecados de tocamientos, pero tenemos que especificar, han sido con uno mismo o han sido pecados con otra persona. Entonces, en este caso, la malicia cambia cuando el pecado se comete con otra persona porque ya estamos cayendo en una complicidad con otra persona. Es como decíamos anteriormente, una mujer que viste deshonestamente se acerca a confesar y dice, Padre, me acuso de haber vestido deshonestamente. Y piensa, nomás lo hice una vez, es un solo pecado el que estoy cometiendo. No, porque me estoy haciendo cómplice, me estoy haciendo causa de los pecados que cometan otras personas por verme vestir deshonestamente. Entonces, pueden ser 10, 20, 30, 50 pecados, no sabemos hasta qué grado llega a ser causa de más pecados de parte de otras personas. Igualmente en este caso, ¿verdad? No puedo decir nada más pecado de tocamientos cuando los tocamientos son con otra persona. Por eso tiene que especificarse. Y la clase de persona. La persona fue un familiar, la persona fue una persona que tiene votos sagrados. Tengo que especificar también eso. No tengo que decir, lo hice con fulanito o sutanita. Tengo que decir simplemente con qué clase de persona, ¿sí? Eso sí, cuando hay una razón que cambie esa malicia, ¿verdad? Como decíamos, es un familiar, se trata de una persona consagrada a Dios de alguna manera, no las consagraciones que hacemos ordinariamente al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen, a San José, no, nos referimos a votos sagrados, ¿verdad? Particularmente con el voto de la castidad. Entonces, en ese caso, se tiene que decir la clase de persona con quien se está cometiendo el pecado. Entonces, allí decimos, es para poder especificar cómo tenemos que declarar un pecado dentro de la confesión. Tenemos algunas notas. En primer lugar, además de quebrantar la castidad, el pecado impuro con persona casada, que es el pecado de adulterio,
quebranta la justicia. Si el pecado se comete con una persona casada, vamos a suponer, yo cometo pecado con una persona casada o yo soy el que está casado, entonces yo voy a caer en un pecado de adulterio. Y es un pecado que va contra la justicia porque es un pecado que afecta a una persona inocente, sea el marido o la esposa de la persona con quien se está cayendo en adulterio. Entonces, por esa razón, aquí como se decía antes, tenemos que decir la clase de persona, cometí este pecado de impureza, cualquiera que sea el pecado, como decíamos, tenemos que decir específicamente el pecado con una persona que está casada. Y ya de esa manera, pues sabemos que se trata de un pecado de adulterio. También puede ser con una persona, como decíamos, que haya hecho voto de castidad. Aquí el pecado es un pecado de sacrilegio. ¿Qué es un sacrilegio? Un sacrilegio es un pecado que va en contra de una persona, un lugar o una cosa consagrada a Dios. Entonces, ahí es donde radica la diferencia del sacrilegio con cualquier otro tipo de pecado, porque el sacrilegio va en contra de las cosas sagradas. En este caso, quebranta la religión. Por eso, tenemos que decir con qué persona fue cuando la persona, por alguna razón, tiene un voto de castidad. Pudiera incluso llegar a darse el caso de alguien que en lo personal hizo el voto de castidad ante un sacerdote o ante el obispo. Ahí ya la persona, aun y cuando no es una religiosa, un sacerdote, un obispo, etcétera, pues también tiene esa obligación por religión. Puede ser también con persona pariente o parienta, que es en el caso de incesto. Aquí ataca la piedad familiar. Estas circunstancias constituyen diversas especies que deben aclararse en la confesión, ¿sí? Fue con un hermano, fue con una sobrina, fue con un tío, etcétera. Ahí tiene que especificarse. ¿Por qué? Porque hablamos de un pecado de incesto. Entonces, ahí podemos decir, son las cosas que se tienen que especificar. Por eso es importante, como decíamos al principio, que no basta con decir he cometido pecado de lujuria. Se entiende perfectamente la vergüenza que causa el confesar este tipo de pecados. Pero si no quieres pasar por esa vergüenza, pues no los cometas, ¿verdad? No vamos a decir, me causa vergüenza, encubro el pecado, lo maquillo, lo escondo, lo oculto. No, de ninguna manera. Tenemos que pasar la vergüenza para que se muestre la recta intención que se tiene. Se tiene que especificar entonces el tipo de pecado que está cometiendo. Este pecado cometí específicamente con esta persona, con estas circunstancias que agravan la situación del pecado. Los malos deseos participan de la malicia del objeto y revisten las diversas especies de pecado que haya en él. ¿Qué quiere decir? Lo que decíamos antes de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que quien vea con malos ojos a una mujer, aun y cuando haya sido repudiada, está adulterando en su corazón. Es decir, no porque está separada del marido, significa que no se comete pecado. Pero obviamente, si en ese caso que nuestro Señor Jesucristo hablaba acerca de las mujeres que eran repudiadas, que era algo muy común en aquel tiempo, que nuestro Señor lo está echando en cara a ellos, con mayor razón cuando existe un matrimonio. Entonces, si se ve con malos ojos a una persona casada, ya se está cometiendo el pecado de adulterio, ¿verdad? En este caso decimos simplemente por los malos deseos. ¿Por qué? Porque los malos deseos participan de la malicia del objeto. Y en tercer lugar, cuando un pecado externo de impureza se comete en lugar sagrado, hay que declarar esta circunstancia. Por eso decíamos, el sacrilegio puede ser en contra de una persona, un lugar o una cosa consagrada a Dios. Entonces, si se comete un pecado de impureza en un lugar sagrado, puede incluso llegar a desacralizarse ese lugar, esa iglesia. Pudiera ser necesario que el sacerdote o incluso el obispo tuvieran que
reconciliar a aquella iglesia por ese pecado de impureza cometido en ese lugar sagrado. Entonces, para que veamos hasta dónde llega la malicia, la gravedad de este tipo de pecados que tienen que ver en contra de la virtud de la castidad. ¿Cuáles son las causas de la impureza? Es importante que veamos esto porque en ocasiones no estamos nosotros vigilando adecuadamente el cómo tenemos que actuar para no caer en los pecados de impureza. Entonces, esa falta de vigilancia, esa falta de atención provoca que por descuido se llegue a caer en el pecado con mucha facilidad. Por eso decimos, cuando nos acercamos a la confesión, debemos hacer un propósito práctico de la enmienda de la vida. Perdón. No es suficiente con que diga, ya no quiero caer en este pecado. Tengo que decir cómo le voy a hacer para ya no caer en este pecado. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es vigilar cuáles son las causas de la impureza, que pueden ser causas de manera general o pueden ser causas para mí en particular. ¿Qué es lo que a mí en lo personal me hace caer en ese pecado? Las causas pueden ser interiores o exteriores. A las exteriores se les llaman las ocasiones de pecar. Las interiores son la intemperancia en el comer y beber. Podemos resumirlo como el pecado de la gula. Por eso decimos, yo puedo comer en exceso, comer muchísimo, y no voy a pasar de cometer un pecado venial. La gula en el comer no me va a llevar a caer en un pecado mortal. Pero no podemos decir, voy a cometer el pecado de la gula, nunca voy a llegar a pecado mortal. Hay que acordarnos que el pecado de la gula es un pecado capital o mortal, no porque sea mortal por sí mismo, sino porque como capital, que viene de cápita, cabeza, es cabeza de otros pecados graves. Me lleva a cometer pecados mortales. Entonces, por eso esa intemperancia, esa falta de templanza en el comer y en el beber, me va a llevar fácilmente a caer en el pecado de impureza. ¿Por qué? Porque la persona que come en exceso puede tener pereza, ocio, y allí entran fácilmente los malos pensamientos y no hay el menor ánimo, deseo de luchar. Entonces se deja arrastrar por esos pecados. Por eso ahí tenemos una causa interior cuando se da esa intemperancia, esa falta de templanza. La ociosidad, que la comentábamos ahorita, maestra de toda malicia. Entran los malos pensamientos, entran los malos deseos, no estamos haciendo nada provechoso. No necesitamos estar cavando un hoyo o pegando ladrillos o algo por el estilo. Simplemente tenemos que mantenernos ocupados. Puede ser una ocupación tranquila, el ponerme a leer, el ponerme a rezar, hasta platicar con otra persona. Pero el tener una ocupación sana, eso me ayuda para que no caiga en el ocio y por lo tanto no me vaya conduciendo hacia los pecados de impureza. Por eso tenemos que combatir el ocio para que no se presenten los pecados de impureza. En tercer lugar, el orgullo, que le impide a uno conocer el peligro y retirarse a tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Vemos nosotros, por ejemplo, personas que pueden llegar adoloridas, sufriendo, arrepentidísimas de haber caído en pecados graves. Particularmente decimos aquí en este caso, pecados de impureza. Y uno les recomienda, hay que estarse confesando frecuentemente, te alejaste de la confesión, no tienes la gracia de Dios, estás descuidado espiritualmente, hay que confesarte frecuentemente. Se confiesa frecuentemente 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, y luego dice, ya no estoy cayendo en ese pecado. Ya no necesito confesarme. Ahora sin la confesión puedo vencer esas tentaciones. Más pronto que canta un gallo,
cae la persona en el pecado de impureza nuevamente y luego viene el desaliento, viene el desánimo de aquella persona. Pero ¿cómo vine a caer en este pecado? ¿Por qué lo hice? Si ya no estaba cayendo, etcétera, etcétera. Por orgulloso, por soberbio, porque no te retiraste de la ocasión del pecado, porque sentías que tenías toda la fortaleza suficiente para vencer esa tentación y no es así. Repetimos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sin mí nada podéis hacer. Necesitamos de Dios para vencer esas tentaciones. Entonces, tenemos que actuar con humildad, tenemos que hacer a un lado ese orgullo, esa soberbia y buscar los medios que Dios nuestro Señor nos da para que podamos vencer esas tentaciones. Por eso hay que quitar ese orgullo para que quitemos una causa poderosa de la impureza. En cuarto lugar, la falta de oración humilde y confiada, indispensable para poder contrarrestar la mala inclinación. Obviamente tenemos que rezar humildemente, como decíamos, conscientes de que sin Dios no lo podemos hacer, confiando en su divina providencia y de preferencia con el rezo del Santo Rosario para poder pedir también la intercesión de la Santísima Virgen María, que es nuestro modelo de pureza y de perfección. Entonces, el no tener esa oración, pues hace que caigamos en pecado fácilmente, ¿verdad? Porque andamos a la deriva, andamos nosotros sin rumbo fijo en nuestra vida. Y eso nos conduce fácilmente a caer en los pecados de impureza. Por eso, para poder contrarrestar toda mala inclinación, para recordar que estamos al pendiente de luchar en contra de esos pecados, pues necesitamos de esa oración con toda humildad y con toda confianza en Dios nuestro Señor. Dentro de las causas exteriores, que son, como decíamos, las ocasiones de pecado, en este caso, ocasiones de impureza, principalmente tenemos las miradas curiosas y demasiado libres. Hay gente que está viendo, chismoseando lo que pasa con los demás, que se pone a leer el diario de otra persona, que se pone a revisar su celular, su computadora, su tablet, etcétera. Andan ahí buscando en lo de los demás. No saben con qué se van a enfrentar. Entonces, el tener esa mirada curiosa, esa mirada demasiado libre, el no tener una modestia en la mirada, el no tener ese recogimiento espiritual, pues hace que fácilmente se caiga en los pecados de impureza. Puede encontrarse con mucha facilidad con esas ocasiones de pecado. También las malas compañías y conversaciones que corrompen enseñando el mal. Si yo ya sé que con ciertas personas en particular, platicando con ellas, yendo a determinados lugares, etcétera, ya sé que caigo en pecado, pues no puedo yo estar entonces teniendo el acercamiento a esas personas. Si yo puedo influir en ellas para corregirlas, adelante, perfecto. Pero si no lo puedo hacer, ¿qué estoy haciendo allí? No puedo estar yo en esa ocasión de pecado. Tengo que alejarme de esas personas y considerarlas como un grave peligro para mi vida espiritual. En tercer lugar, las malas lecturas y la concurrencia a cines, bailes y teatros, donde hoy día se respira una atmósfera malsana de inmoralidad. Antiguamente eran espectáculos bastante deshonestos, ahora quizás no sean como en aquel entonces, pero también revisten mucho peligro. Por eso tenemos que tener cuidado. Voy a ir a un cine, voy a ir a un teatro, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Implica algún pecado? ¿Tiene algún riesgo de ofender a Dios? No voy. ¿Es una cosa sana, una cosa buena? ¿Es algo educativo, etcétera? Perfecto, puedo ir con toda tranquilidad. Igual en el caso de los bailes, ¿verdad? Hay lugares a donde van los jóvenes que lo único que se ve es puro humo y lo que se escucha es puro ruido. Entonces dice uno, ¿vas realmente a tener una diversión sana? Lo más seguro es que no. Entonces, se respira incluso
que si la marihuana, que si las drogas, que se bebe alcohol de manera inmoderada, ¿qué estoy haciendo allí? Entonces, debo cuidar especialmente esos lugares, de no acercarme a ellos para no ponerme en peligro de pecar. Sobre todo me dirijo en este momento a las muchachas. Es muy triste, muy lamentable que muchachas de una buena disposición espiritual, muchachas que asisten a misa, se confiesan con cierta regularidad y que se dejen llevar por respetos humanos y caigan en ese problema de estar acudiendo a esos sitios, de tener ese tipo de malas compañías. No podemos hacer eso, definitivamente que no. Tiene que haber una firmeza, tiene que haber una actitud muy responsable al respecto, porque nuestras mujeres, nuestras señoritas, nuestras jóvenes se están corrompiendo y ellas voluntariamente. Entonces, eso es muy triste, es muy lamentable. Así es de que hay que mantenerse alejadas de esos sitios. Obviamente también los hombres, pero recuerden que las mujeres tienen menor fortaleza que los hombres necesariamente, entonces no podemos ponerlas en una igualdad de circunstancias, por eso deben tener mucho cuidado con eso. En cuarto lugar, el trato familiar con personas de diverso sexo. Esas familiaridades que decimos, el estarse besuqueando, estarse abrazando, estar teniendo ese contacto físico. Se nos ha hecho muy común el saludo de beso. Yo les digo, a mí me tocó en mis tiempos, por ejemplo, estar en grupos modernistas, que obviamente no nací yo, por desgracia, en el tradicionalismo. Me tocó estar en grupos modernistas donde directamente algunos jóvenes decían, me voy a sentar aquí en este lugar para que cuando se dé el saludo de la paz aquí en la iglesia, poder abrazar y besar a fulanita. Hacia ese grado. Ni siquiera estando dentro de la iglesia se podían cuidar de no caer en esas cosas. Entonces, no es posible que esas familiaridades se presenten, pero decimos, si se llegaba a caer en ese tipo de situaciones en la iglesia, imagínense fuera de la iglesia. ¿Cuáles son los pensamientos, cuáles son los deseos que podían tener ese tipo de personas? Entonces, para que se tenga ese cuidado de no caer en eso. ¿Por qué? Porque tenemos una sensibilidad. Recuerden que el sentido del tacto es en todo nuestro cuerpo. Así es de que ese contacto físico que se tiene, esa familiaridad con otras personas del sexo contrario, pues obviamente provoca también que por desgracia se llegue a tener esa ocasión, ese peligro de pecado. Decimos aquí, trato familiar con personas de diverso sexo, pero actualmente tendríamos que decir incluso con el mismo sexo. ¿Por qué? Porque está proliferando también por esa ideología de género el homosexualismo, el lesbianismo, entonces se tiene que tener mucho cuidado. No puedo ver con buenos ojos el que dos amigos se besen uno al otro. Es que fue callete, padre. No le hace. Es una familiaridad y es un acto indecoroso y puede ser escandaloso y puede ser de mucho peligro para la misma virtud de la castidad. Entonces, no se puede permitir eso. Como decimos, si entre hombre y mujer no se puede permitir, pues menos entre dos hombres, ¿verdad? Y en quinto lugar, las modas indecentes. Yo les hago el señalamiento y me da mucha pena y mucha tristeza y molestia a la vez de que nos encontramos en ocasiones, yo lo he estado señalando cuando tenemos casos de quinceañeras, porque desgraciadamente nos encontramos con que en esos casos vienen a la iglesia a estarse preparando, a recibir pláticas, a presentar examen del catecismo y luego se acercan al sacramento de la confesión, vienen recatadamente vestidas para el momento de la celebración de la Santa Misa, donde le dan gracias a Dios por sus 15 años de vida, pero salen de la iglesia
llegan al salón, cuando muchos bailan el vals, y luego de repente es un desorden. Su mismo vestido está preparado para quitarles las mangas, para quitarles la falda, para quedarse en una situación de inmodestia o peor, de indecencia. No es posible que pase eso. ¿Con qué ánimo te acercaste simplemente, quinceañera, al sacramento de la confesión cuando sabías perfectamente que te ibas a desvestir estando ahí en el salón? Cuando el baile que estuviste ensayando con un coreógrafo, con unos chambelanes, sabías que tenía indecencias. ¿Con qué cara te acercaste al sacramento de la confesión? ¿Con qué cara recibiste el sacramento de la comunión, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el apóstol San Pablo? Quien come el cuerpo y bebe la sangre de nuestro Señor injustamente, está comiendo y indignamente está comiendo y bebiendo su propia condenación. Imagínense eso. Quien come el cuerpo y bebe la sangre del Señor indignamente, está comiendo y bebiendo su propia condenación. Entonces, madres alcahuetas, padres que no se ponen a cuidar esas cosas, están incurriendo también en el mismo pecado. Y muchas veces también se acercaron a confesar. Sabían perfectamente el tipo de baile que iba a bailar su hija, sabían cómo iba a vestirse o a desvestirse, y aún así se acercaron a confesar y a comulgar para acompañar a su hija en recibir a nuestro Señor, para participar del mismo sacrilegio. Entonces, les digo, es para entristecerse, es para preocuparse y es para indignarse también. Al sacerdote no lo engañan, a Dios no lo engañan, se engañan ustedes mismos, porque desgraciadamente se ponen en ese peligro de estar ofendiendo a Dios nuestro Señor y de ser causa de muchísimos pecados. Imagínense en un salón, ¿cuántas personas no están alrededor? ¿Cuántas personas no están acudiendo allí y están viendo a aquella persona que está vistiendo inmodesta o indecentemente y que está bailando indecentemente también? Entonces, cuando se acerque nuevamente esa quinceañera a confesar, ¿cuántos pecados va a tener que confesar de impureza? Aparte de confesar el sacrilegio en una mala confesión y en una mala comunión. Entonces, por eso decimos, aquí en estas cosas estamos incurriendo en graves pecados. Todos los pecados que van contra el sexto mandamiento son pecados mortales. Solamente que no haya el uso de razón, que no haya la advertencia, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es cuando no se cae en pecado mortal. Pero ordinariamente vamos a caer en pecado mortal cuando se trata de la impureza. Entonces, por eso se requiere de que haya esa debida atención. Se requiere que se cuide de no estar acercándose a esas causas de impureza. Por eso, las causas interiores, como decíamos, y las causas exteriores, que son las ocasiones de pecado, tienen que mantenerse a raya, tienen que alejarse, mantenerse al margen de ellas, para que no haya el riesgo de caer en esos pecados. Entonces, aquí es sumamente importante que se asuma esa responsabilidad. Si yo me estoy acercando a las causas interiores y o exteriores de impureza, es porque quiero caer en esos pecados. ¿Cómo me acerco a confesar aparentemente con arrepentimiento cuando yo mismo estoy buscando esas causas de pecado? Así es de que es importante por eso
conocer bien estas causas, tanto interiores como exteriores, para que digamos, esto es lo que tengo que mantener al margen. Aquí es donde tengo que poner yo mis límites. Contra esto es contra lo que yo tengo que luchar. Quien quiere la causa, quiere el efecto. Si yo entonces me acerco a las malas compañías, a las malas lecturas, modas indecentes, es porque yo quiero el efecto que son los pecados de impureza. Pero si yo no quiero caer en los pecados de impureza, entonces no voy a caer en esas causas, voy a alejarlas de mí, voy a estar yo cuidándome espiritualmente de no aproximarme a esas causas de pecado. Así es de que tenemos que estar al pendiente de todo eso. Vamos a ver posteriormente en la siguiente plática que tengamos acerca de la gravedad de estos pecados de impureza, la malicia que encierran y más importante, vamos a ver, como decíamos al principio de este sexto mandamiento, vamos a ver los medios para no caer en estos pecados. La idea es que tengamos toda la información suficiente para decir, ahora ya sé cómo luchar en contra de los pecados de impureza, que sea prácticamente un arsenal de medios para decir, así le voy a hacer para no cometer estos pecados. Porque repetimos las palabras de San Alfonso María de Ligorio, el 99% de las personas que se condenan es a causa o con el pecado de impureza. Entonces, debemos detestarlo, debemos aborrecerlo, debemos rechazarlo por completo y siguiendo la frase de San Pablo, de los pecados de impureza ni siquiera se mencionen entre nosotros. A ese grado tenemos que actuar en contra de los pecados de impureza. ¿Ok? Entonces, dejamos de compartir la pantalla. Terminamos de esa manera con la plática de este día. Les doy las gracias. Nos habíamos quedado muy atrasados con esta materia de moral. Por diferentes razones habíamos estado suspendiendo las pláticas, pero gracias a Dios ya retomamos otra vez. Entonces, próxima semana voy a estar de nuevo fuera de la ciudad. Tenemos reunión de los sacerdotes. Espero en Dios tener el tiempo para poder dar la plática sobre el curso de espiritualidad, pero si no, dentro de 2 semanas nos veríamos nuevamente con el curso de moral. Entonces, voy a organizarme lo más posible para grabar la plática para la semana siguiente. Si no, pues una disculpa de antemano y nos veríamos dentro de 2 semanas. ¿Sí? Por lo pronto, pues terminamos con esta plática. Les encargo que anoten sus nombres en el chat para poder llevar la asistencia y cualquier duda, cualquier pregunta, con toda confianza para que me la hagan llegar y ya de esa manera estar pues extendiéndonos lo que sea necesario, dando más a detalle toda la información suficiente para que ustedes puedan aprender más y sobre todo que les ayude para su vida espiritual. Entonces, les agradezco nuevamente su asistencia y vamos a terminar con una oración, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, Como era en un principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. sin Pecado pecado, original concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos. Buenas Adiós. noches. Igualmente, gracias. Diga, Padre, nos vemos. Nos vemos. Gracias, padre, buenas noches. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, padre. Gracias.